nombre es Miguel Rodríguez, graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja. Tengo más o menos alrededor de 12 años de experiencia en el campo del diseño. Soy cofundador de la empresa Metamorfosis, la cual ha ido creciendo paulatinamente. Algunas personas tal vez si nos conocen de la ciudad podrán darse cuenta que hemos estado todos los años renovándonos, actualizándonos para poder brindar un mejor servicio. También tengo conocimiento en lo que es teoría del color. Antes de tener la empresa de Metamorfosis también trabajé como técnico en fotocopiado, donde aprendí muchas de las cosas que ahora estamos aplicando en nuestra empresa. Quiero recalcar que este pequeño webinar fue diseñado, fue analizado para personas que todavía no se han decidido emprender. En realidad, a mí me interesa, cuando comenzaba con Carlos también de esta situación, me interesa mostrarles la posibilidad de que no simplemente tenemos una sola alternativa a la cual podemos apuntar con un solo tipo de maquinaria. Por eso, de hecho, las nuevas tendencias en maquinarias para emprendimientos creativos es para mí muy importante recalcar este tema, porque en realidad el tener una nueva tendencia utilizando las mismas maquinarias es muy importante, no simplemente porque la gráfica, lo común o lo que siempre conocemos por la industria gráfica, tal vez se imprenta o gigantografía, no significa que sea un buen negocio, sino en realidad está demasiado explotado. Tenemos demasiada oferta para la demanda que nos da nuestra ciudad. Yo he dividido la conversación que vamos a tener en campos muy importantes. Igual me interesaría saber, yo voy a ir interrumpiendo, como les digo, paulatinamente, me interesaría saber si tienen algunas preguntas y vamos a ir despejando. La forma de hacer esto, quise hacerlo de manera unitaria, o sea, estoy solo aquí por protección y por todo. En realidad quiero mostrarles en sí físicamente alguna de las maquinarias. Estamos en un local nuevo que estamos colocando nosotros junto a nuestro local clásico de Metamorfosis, pero es un área pequeña, entonces tratamos de adecuarnos al sector. Bueno, en realidad, para comenzar, quiero que me entiendan algo muy importante. En realidad, nosotros como empresa también comenzamos antes de graduarnos. Metamorfosis inició el conjunto mío y mi esposa, que es actualmente, cuando aún todavía éramos estudiantes, era un sueño que teníamos, una idea que realmente se fue transformando cada año y no es para nada lo que fue o lo que fue pensado desde un inicio. Entonces, eso les pongo como ejemplo porque en realidad me interesa que ustedes entiendan que no simplemente por el hecho de que estamos estudiando no podríamos emprender. Realmente aún en esta situación, que lo que más me he dado cuenta en este momento que los emprendimientos están en boga y en realidad me gusta mucho, me incentiva, porque nosotros como microempresa también podemos apoyar a esos emprendimientos, podemos también reforzar algunas de las situaciones que ellos están haciendo y ponemos a disposición muchas otras cosas más. Ahora, haciendo paréntesis en eso, nosotros al hablar de maquinaria publicitaria es un campo sumamente extenso. Quiero que entiendan que maquinaria publicitaria abarca muchas situaciones, no precisamente solo la maquinaria de impresión digital que conocemos normalmente o la maquinaria que se utiliza como imprenta, ¿no? Sino nos abarca un sinnúmero de maquinaria que nos permite a nosotros utilizar la publicidad como medio de negocio nuestro o como medio de emprendimiento en el caso que se pueda dar. Ahora, hablar de maquinaria, podríamos hablar en primer lugar de la maquinaria de impresión. La maquinaria de impresión, existen diferentes tipos de impresión, ¿no? Existe la impresión con tinta, que es tinta a chorro o a base de agua, a base de solvente. Existe también la impresión con toner. En la impresión de tinta vamos a tener también unas subdivisiones muy grandes. En la impresión de tinta se va a dividir en impresión, por ejemplo, ecosolvente, solvente, de sublimación, UV, impresión de tinta comestible, tinta dye. Bueno, es un sinnúmero de impresiones que son
impresión a chorro, ¿no? Son reconocidas como impresión a chorro. Ahora, la primera división que estamos hablando es la impresión de tinta, ¿no? Luego de eso, que es utilizada para la industria gráfica. Luego de eso también tenemos la maquinaria para grabado y corte láser, que nosotros también vendemos, que es un campo muy, muy grande. Luego de eso tenemos los plotters y todos los campos que utilizan los plotters de gran formato, por ejemplo, lo que les hablaba de las donas, de las gigantografías, y también tenemos lo que es la impresión de sublimación. Luego de eso tenemos algunos tipos de maquinarias de refuerzo que utilizamos para este tipo de campos, como por ejemplo botoneras, plotters de corte, todo lo que son dobladoras de acrílico, anilladoras, guillotinas, todo ese tipo de maquinaria quiero abordar en este momento de una manera muy rápida. Ahora, en las impresoras de tinta de las que estábamos hablando, les hablaba de un gran subgrupo que es la impresión a chorro. En esta tenemos la división que es la tinta fotográfica, comestible, pigmentada, la ecosolvente, solvente y sublimación. Nuestro fuerte como empresa, nos dedicamos mucho a lo que es impresoras de sublimación, ¿sí? Con tinta sublimática o tinta a base de agua, pero para sublimación. Ahora, también hemos abierto un gran campo que es la impresión ecosolvente, que es la más segura que hasta el momento nos ha podido funcionar, y también la impresión UV. En estos tres campos determinados, ¿sí? Nosotros podemos hablar que existen varios tipos de maquinaria. Ahora, quisiera hacer una pequeña pausa para que me entiendan de qué maquinaria voy a hablar. En primer lugar, tenemos nosotros, por este lado, plotters, desde formatos muy pequeños, como 70 centímetros, hasta formatos mucho más grandes, como 2 metros 20 o 3 metros 20. Comenzando con impresoras muy pequeñas, de tamaño A3. ¿Me escuchan? Les voy a indicar en este momento. Miguel, ¿sí me escucha? Un ratito, disculpe que lo interrumpe. Que están por este lado de acá. Tratamos de redistribuir todo para que puedan verlo mejor. Estas son pequeño formato y las que hablé anteriormente son gran formato. Ahora, ante esas cosas, quiero comentarles, me disculpan esta informalidad para poderlo hablar, quiero comentarles en realidad que nos interesa mucho el hecho de que ustedes tengan las opciones muy diversificadas, que tengan tanto una impresora de pequeño formato como una de gran formato, ¿sí? Eso es muy importante recalcar porque de acuerdo a eso o de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan, podemos nosotros abarcar cada uno de los campos que queremos hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir un pequeño llavero o un pequeño monedero, podríamos hacerlo en una máquina pequeña, pero si queremos nosotros imprimir ya una camiseta grande, tendríamos que hacerlo en algo de gran formato. Hablando de las impresoras de sublimación, que es lo que quiero abarcar más en este campo, voy a hacer una pequeña interrupción y voy a ver si tienen alguna pregunta ustedes que me puedan hacer sin ningún problema, o si no, seguimos rápidamente. Bueno, teníamos, para que me entiendan básicamente de la impresión de sublimación, que es lo que queremos enfocarnos en este momento. Existen varias formas de nosotros diversificar nuestra maquinaria. Como les había hablado, nosotros tenemos máquinas de pequeño formato y máquinas de gran formato, ¿sí? Las cuales nos permiten a nosotros utilizarlas de diferente manera para diferentes tipos de artículos, ¿sí? En el campo de la sublimación estamos todavía hablando de una impresora inkjet a tinta con una impresión a base de agua, ¿sí? Pero que nosotros mediante el calor logramos diversificar algunos tipos de productos. Eso vamos a hablar un poquito más extenso el día de mañana, pero quiero mostrarles algunas cosas que nos interesan saber que ustedes lo pueden hacer, ¿no? Desde, como les decía, pequeños monederos, pasando a artículos rígidos como vidrios, ¿sí? Almohadas, tenemos también todos los tipos de peluches, algunos tipos de camisetas, llaveros y hasta zapatos, ¿sí? Nosotros en el campo de la sublimación, en realidad es un campo sumamente diverso.
que realmente nos condiciona o nos limita nada más la imaginación. En realidad en ese campo tendríamos muchísimo para hablar, pero lo que a mí me interesa es que entiendan que existe dos tipos de campos o subcampos en la sublimación que son muy importantes: el pequeño formato y el gran formato. Cuando hablamos de pequeño formato, podríamos hablar hasta maquinaria de 40 por 60 centímetros, planchas o pequeñas planchas de jarros o planchas de platos y ese tipo de cosas. En este momento también les voy a dar una pequeña vuelta a este pequeño local que tenemos para que me entiendan a qué me estoy refiriendo y vamos hablando un poquito más del tema, ¿no? En las máquinas de pequeño formato tenemos un sinnúmero de maquinaria, ¿no? Tenemos las máquinas que son de tamaño A3, tenemos máquinas, este es como que un formato un poquito muy utilizado para un emprendimiento. Tenemos máquinas de tamaño A4 también, ¿sí? Y luego pasaríamos a la maquinaria de los plotters. Ahora, al diversificar este tipo de maquinaria, nosotros hablemos que de acuerdo a nuestro presupuesto o de acuerdo a nuestro emprendimiento, a lo que queremos hacer, podemos hacer un sinnúmero de artículos. Creo que la ventaja más grande que ustedes tienen como diseñadores que ya abordaron o cambiaron el campo o, bueno, lo están conquistando el campo más complicado que es el diseño. Para nosotros, en realidad, como empresa, una de las cosas más limitantes que nos ha pasado en este momento es que muchas personas no conocen de diseño. Entonces, eso hace que nos limitemos mucho al utilizar diferentes tipos de maquinaria. Pero al momento cuando ustedes ya conocen el diseño, saben que la estructura interna ya lo pueden hacer, ¿sí? Hablando del pequeño formato de sublimación, pasamos en jarros, gorras, tomatodos, platos, bueno, un sinnúmero de artículos. Como les digo, solamente nos limita la imaginación. Ahora, para hacer esto, tampoco no es tan complicado hacerlo. Quiero darles una pequeña demostración para que me entiendan que en realidad no es algo muy difícil de hacerlo. Pero antes de eso, como les decía, quería parar un momento y ver si es que ustedes tienen alguna pregunta sobre la maquinaria en sí del primer campo que estamos hablando, que es la sublimación. No sé si podemos interactuar o podemos, o me pueden igual preguntar. Si está claro el tema, si me lo están entendiendo, ¿todo bien? Yo creo, Miguel, que estamos claros. Los chicos también van Yo creo haciendo que sí, preguntas. muy bien, sí, creo que todo está muy bien. Ahora, pasemos a entender al campo en sí, cómo es el proceso de sublimación. En realidad, nosotros tenemos aquí una pequeña muestra. Nosotros para hacer el sublimado, lo que utilizamos en realidad es una impresora, en este caso Inkjet, ¿sí? Un papel especial de sublimación y una superficie especial para sublimación, ¿sí? Todas las superficies en el sublimado no se pueden lograr de la misma forma, no todas las superficies vienen preparadas o pretratadas para poder hacer el sublimado. Entendiendo que el sublimado es una técnica que se aplica sobre una superficie como poliéster, ¿sí? Poliéster, poliamida o diferentes tipos de sintéticos que nos ayudan a que la tinta se adhiera a la superficie de una manera muy sencilla mediante calor, ¿sí? En este caso existen dos tipos de sublimación. La sublimación sobre superficies rígidas como platos, como jarros, como rompecabezas, como maderas y todo ese tipo de cosas. Y también en superficies flexibles como telas, ¿sí? Mousepads o diferentes tipos de superficies que ya son más fáciles de manejar. Para todo esto necesitamos diferentes tipos de tiempos, diferentes tipos de maquinaria y todo ese tipo de cosas. Ahora, es muy importante entender que nuestra empresa se ha basado en hacer siempre modificaciones a los artículos. Desde el mismo nombre que nos identifica, Metamorfosis, tratamos de traer un artículo. Nuestra idea era traer un artículo en blanco, un artículo que no se haya utilizado, y mediante el diseño
y este tipo de técnica nosotros modificarlo para que sea mucho más apetecible. ¿Por qué? Porque un jarro personalizado, ustedes saben que no va a tener el mismo valor que un jarro blanco o un jarro normal, ¿sí? Ahora, cambiando esa perspectiva, nosotros no solamente tenemos nuestra maquinaria para poder solamente utilizar en sublimación, sino que es un sinnúmero de campos que lo podríamos utilizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una maquinaria como una plancha, en este momento vamos a pasar por cada una de la maquinaria y les voy a ir indicando qué nomás podemos hacer. Bueno, la pieza más difícil de sublimar. Yo creo que la pieza más complicada de sublimar puede ser un vidrio, ¿sí? En realidad es por lo que es un poco más delicado. Ahora, aparte de eso, nosotros tenemos herramientas para sublimar. No solamente el hecho de que la sublimación se puede hacer en superficies delicadas como el vidrio nos puede limitar. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se pega el vidrio con la plancha que es más rígida, puede llegar a alguna pequeña fisura, algún pequeño rompimiento del material, pero existen pads o silicone pads que nos ayudan a que este material se adapte mejor a la superficie. No sé si ustedes lo pueden observar, pero aquí en la parte de baja nosotros tenemos un silicone pad que es una pieza suave que aguanta temperatura de la plancha. No sé si es que con eso pude responder tu pregunta. Pero aparte de eso, como les decía, nosotros tenemos un sinnúmero de artículos que podemos realizar. No solamente los artículos que ya están listos para sublimar. Para eso, quiero que entiendan que tenemos en exhibición, por ejemplo, acá, desde gorras, tomatodos, jarros de diferentes tipos, piedras, rompecabezas, mousepad, jarros fónicos, llaveros. Bueno, es un campo muy grande, pero en realidad eso no nos limita al hecho de que podemos hacer muchos más artículos. Mi idea de aquí, mi idea de esta presentación es indicarles que en sí nosotros no debemos adaptarnos solamente a los artículos que tenemos, sino nosotros también podemos hacer artículos nuevos, crear nuestros propios artículos. Por ejemplo, fue un proyecto hace muchos años, más o menos hablamos de unos 8 años atrás, con una radio local, Cocodrilo Radio, que hicimos un peluche. El cliente, ¿qué nos pidió? Nos pidió un artículo nuevo que podamos nosotros modificar o identificar qué podemos hacer para poderlo promocionar de una mejor manera. Entonces, nosotros ideamos o confeccionamos este peluche para que se pueda hacer, pero simplemente eso no es un campo determinado. Tenemos el sublimado, nosotros al hacer sublimado, tenemos el sublimado textil, como les decía, el sublimado de cosas rígidas, pero hablando del textil, nosotros, si ustedes como diseñadores quieren dedicarse a, por ejemplo, a, qué sé yo, a decoración de interiores, ustedes pueden tranquilamente sublimar pantallas de lámparas, tal vez telas gigantes que cuelguen de las paredes, tal vez adhesivos, pueden hacer algunos tipos de cojines, ¿sí? Que tranquilamente se lo puede sublimar y se lo puede hacer con unas líneas determinadas. Y de hecho tengo clientes que han sublimado hasta zapatos, ¿sí? Aparte de qué sé yo, pijamas, gorras y todo ese tipo de cosas. Entonces, la diversificación de los campos es lo más importante en nuestra maquinaria. Para que se entienda más claramente, lo que más me interesa es que ustedes sepan que con una sola maquinaria podemos diversificar mucho nuestros campos, hablando del campo de decoración de interior, hablando del campo de publicidad, que casi no lo estoy topando mucho porque me interesa más el hecho de que sepan que pueden diversificar, hablando del campo de mochilas, todo el campo de mochilería, maletería y todo ese tipo de cosas, pasando por decoración de interiores, que son todo lo que son cojines, todo lo que son lámparas y todo ese tipo de cosas. Y por último, el campo más grande, que es el campo publicitario o el campo deportivo. Una de las cosas más grandes o más utilizadas en nuestra ciudad, de las sublimadoras, es para el campo deportivo. El campo deportivo nos presenta una opción muy, muy grande. Voy a hacer una pausa. Me están haciendo una pregunta.
Ya, en el caso de que un artículo no esté pretratado, en realidad no se puede sublimar. Les voy a traer un artículo en blanco. En realidad este no es un jarro convencional, no es un jarro común. El problema más grande que tienen cuando hacen un emprendimiento es que a veces no se empapan o no saben absolutamente todo sobre los campos que hay que utilizar. Para el sublimado no se puede hacer en cualquier superficie. En primer lugar, tiene dos características importantes, o tiene muchos beneficios, pero dos limitantes para mi criterio. El primer limitante es que la superficie que se vaya a sublimar tiene que ser de un color claro o definitivamente blanco. Por eso, si ustedes observan, todos los artículos para sublimar están en color blanco, ¿sí? De hecho, esta tela de aquí en un inicio fue blanca. Nosotros tenemos una fábrica de confección textil que luego el día de mañana la vamos a indicar. Quiero que entiendan que todo esto fue blanco, ¿sí? Ahora, si es que este material no fuera el sintético adecuado para sublimar, el sublimado no se lograría. Si es que este material de aquí, como jarro, no tuviera una cubierta especial de polímero, tampoco se lograría el sublimado, ¿sí? Entonces, yo creo que con eso te puedo contestar. ¿Por qué? Porque el sublimado no es una técnica limitante, pero sí es una técnica específica, ¿sí? Necesita específicamente que el material sea adecuado para sublimar. Ahora, siempre me han preguntado, ¿cómo podemos hacer sublimación en camisetas negras, por ejemplo, como la que estoy puesta? En realidad, nuestra empresa ha tratado de ir conquistando todos los campos o todas las cosas o todas las preguntas que se han hecho y en realidad a nivel mundial el sublimado ha sido tan fuerte o tan grandemente acogido que ya pudo superar absolutamente todas las necesidades del cliente. Por ejemplo, en el campo textil, el sublimado tiene superficies en telas que son suaves al tacto, que aparentan algodón, que tienen alto relieve, ¿sí? Que son telas que no hacen sudar, son telas especiales con tecnología, que por ejemplo microperforadas o con interiores partículas de oxígeno que nos permiten que nuestro cuerpo no sude o no se nos pega al cuerpo las telas, y también pudo ir diversificando en todos los campos, no solamente en el campo del deportivo, sino también se implementó para el campo de lo que es la publicidad con lonas más específicas o más grandes o más gruesas, y también con materiales duros o materiales más suaves para hacer cojines y todo ese tipo de cosas. Tanto así que en este momento, si no estoy mal, tenemos más del 90% de telas aptas para sublimar en nuestro mercado. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros utilizamos una camiseta todos los días, en realidad de cada 10 camisetas, 9 ya son específicamente adecuadas para sublimar siempre y cuando tengan un color claro. Y, por ejemplo, si nosotros utilizamos polialgodón, que es un tema, que es algo que se lo puede encontrar o que ustedes lo pueden entender. Por ejemplo, el polialgodón es una mezclilla entre algodón y poliéster, pero lo que se va a sublimar en realidad es el poliéster de esa mezclilla, absolutamente nada más. Pero para poder conquistar este campo, les voy a traer un ejemplo muy determinado de artículos que se pueden sublimar en blanco. Ahora, si nosotros tenemos una camiseta como esta, ¿sí? No sé si la logramos ver muy claramente. Si nosotros tenemos una camiseta como esta camiseta tiene una superficie sobrepuesta, un tipo parche. ¿Qué nos hace? Que el sublimado se pueda adherir a esta camiseta negra. Entonces, cuando les dicen el sublimado no se puede lograr sobre algodón, es cierto, el sublimado no se puede lograr sobre algodón, pero se puede lograr sobre una superficie poliéster, sobre un algodón oscuro, que es lo más complicado que podrían ustedes obtener, con una calidad de altísima resolución, ¿sí? Hablando de eso, nosotros para sublimar, quiero que entiendan que ¿por qué en el sublimado, por qué nos limita solamente a la imaginación? Porque el sublimado, nosotros al sublimar textil o rígidos o sólidos o metales y diferentes tipos de campos, nosotros tenemos solamente la limitación de la imaginación. ¿Por qué?
porque no precisamente podemos hacer solamente camisetas, podemos hacer gorras, sino también podemos hacer cuadros, como lo que les decía. Con la misma tela podemos utilizar cuadros de gran o pequeño formato, que en este momento también les voy a indicar para que entiendan que la misma máquina se puede diversificar. Yo creo que ya con esto vamos a terminar este tipo de campo y vamos a dar paso a más preguntas, porque me interesaría también hablar de otro campo muy grande, que es el campo de grabado y portelazo. Permítanme un momento. Como les hablaba en el campo textil, ¿sí? En este momento les estoy presentando un cuadro o un lienzo que lo pueden conocer. Hay diferentes tipos de telas que nos permiten hacer este tipo de trabajo. En este caso estamos trabajando con una tela de altísima calidad, microfibra, que nos permite una resolución mucho más alta. Entonces, al hablar del mismo campo de sublimación, estamos hablando de un campo muy diverso, no solamente de un campo específicamente encaminado al textil o al deportivo, que es lo que más se enfocan o lo que más se detienen, sino es un campo mucho más diverso, de hecho, entre artículos publicitarios y también decoración. No sé si con eso ustedes tienen claro todo lo que les acabo de indicar para pasar a otro tipo de maquinaria, o tienen alguna pregunta tal vez determinada con este campo. ¿Estamos claros con todo este tema? No sé si hay cómo darles audio para que no solamente escriban, para ver si podemos contestar más rápido las preguntas. Bueno, creo que Miguel, vamos a... sí, cualquier estudiante puede activar el audio y hacer preguntas. Sin embargo, hay una también que está aquí en el chat, no sé si la puede ver. ¿Cuán complicado es adquirir los artículos ya tratados para sublimar? vamos a ver. Ya a ver, vamos con cuán complicado sería adquirir artículos tratados para sublimar. Bueno, es una pregunta determinada. Nuestra empresa más o menos lleva ya 10 años atrás tratando de conquistar este tema. En realidad nosotros hemos abierto también un campo específicamente de artículos en blanco en el campo textil, porque sé que cuando nosotros implementamos o hacemos un emprendimiento, no es que tendríamos la capacidad económica para ya poner una fábrica textil o para ya poner una maquinaria en gran formato o algo así, sino que nuestra empresa, hasta que ustedes inicien, nosotros podríamos ser, como quien diría, la empresa que los ayuda a que este campo no solamente sea el campo de que nosotros queremos emprender, sino que nosotros tenemos todos los artículos que pueda fabricar una empresa en blanco para poderlos hacer de acuerdo a nuestros diseños. No es difícil la adquisición. En este momento, Ecuador en sí tiene una gran cantidad de empresas que se dedican a importar artículos en blanco. Dentro de esas está nuestra empresa, que tenemos absolutamente todos los artículos. Aún así, nosotros estamos inventando siempre cada día nuevos artículos. Por ejemplo, el día de hoy sacamos un artículo nuevo que es un gorro quirúrgico totalmente en blanco para sublimar, o de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, ahora con la pandemia sacamos todo lo que son las mascarillas en plano para sublimar, para que ustedes puedan tener la opción de ponerle sus logotipos y todo. Nuestra empresa no solamente da el servicio de los productos ya hechos, sino también les da la opción de que ustedes pongan la marca o que ustedes pongan lo que necesitan sobre un artículo en blanco, ¿sí? Para nada no es complicado. Al inicio, por ejemplo, nosotros podemos comenzar, claro que yo estoy aquí frente a una máquina un poco grande, podemos comenzar con una máquina pequeña. Hay máquinas multifunción, ¿sí? Con pequeños, luego quiero hacer un pequeño recorrido con eso, con muchas piezas que podríamos abarcar todo un campo determinado de artículos. Con la siguiente pregunta. ¿En qué formato se trabajaría los diseños para sublimación? No sé, Tatiana, ¿a qué más o menos te refieres con en qué formatos se trabajarían los diseños para sublimación? No sé Quizás si la estás extensión hablando puede de ser. formatos digitales. Si estamos hablando de formatos digitales, nosotros como empresa siempre trabajamos en Adobe Illustrator
o puedes trabajar en CorelDRAW, o también hay diferentes tipos de herramientas que ya vienen prediseñadas para que tú puedas hacer tu artículo. Ustedes como diseñadores estoy seguro que lo van a trabajar en Illustrator. Nosotros hemos conquistado algo más importante aún, o hemos ido un paso más allá, que a los diseñadores nos preocupaba muchísimo, que era el color. En el sublimado, una de las cosas más complicadas en realidad es el color, ¿sí? Nosotros trabajamos con unas tintas especiales para sublimación, pero también con un sistema de color adecuado para sublimación, fabricado por nuestra empresa y fabricado para la máquina determinada que ustedes van a adquirir. En este caso, si yo compro una impresora pequeña, ¿sí? Yo voy a tener un sistema de color para esa impresora, una tinta para esa impresora, pero todo eso ya lo facilitamos con nuestra empresa. Si nosotros queremos lograr lo que debería lograr, o lo que debería querer lograr un diseñador, es que el color que ustedes tienen en su pantalla o en su computadora se refleje, o sea, prácticamente el mismo en la pieza ya sublimada. Para eso nosotros necesitamos tener un sistema de color ICC. Ese sistema de color ICC ya está conquistado, ya está fabricado por nuestra empresa para que ustedes lo puedan lograr. No sé si con eso puede contestar, Tatiana, tu pregunta, o si te referías en realidad a eso, o si quieres rehacerme la pregunta, lo podrías formular de otra forma. Bueno, creo que ya te puede... Sí, yo creo que ya te puede contestar en eso. En el campo del sublimado, como les decía, tenemos varios formatos, ¿sí? En este momento vamos a dar una pequeña vueltita por nuestro local para que puedan ver alguna de la maquinaria de la que estoy hablando en el campo, en el pequeño formato y en el gran formato, ¿sí? Como les decía hace un momento, en el pequeño formato tenemos las impresoras pequeñas de sublimación, ¿no? Estamos hablando de impresoras hasta tamaño A3. Pero para esto nosotros también tenemos o requerimos planchas más o menos de acuerdo al tamaño. Por ejemplo, en este momento estoy tocando una máquina que es de 40 por 60 que nos permite sublimar hasta este formato, ¿sí? Luego también tenemos máquinas que son multifuncionales. Es uno de los campos que más les interesa o más les gusta cuando estamos comenzando a emprender, que son máquinas que tienen, dentro de la misma máquina ustedes ya obtienen una máquina de jarros, una máquina de gorras, una plancha plana para todos los artículos planos, ¿sí? Y también pueden hacer tomatodos, platos y todo ese tipo de cosas, pero en muy pequeño formato. Por ejemplo, este formato es 40 por 40 más, 30 por 40 más o menos. Tenemos, en este formato sí podemos hacer cosas muy pequeñas como lo que está aquí, ¿sí? Esta es una de nuestra maquinaria insignia, es una máquina 17 piezas en uno, que nos permite realizar muchos artículos, bueno, prácticamente todos los artículos que nosotros tenemos en existencia en plano, ¿sí? Pasamos por maquinaria de diferente tipo, ¿sí? Maquinaria de gran formato, que ya estaríamos hablando para cosas muy grandes como camisetas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Luego de eso, bueno, quisiera ya pasar el tema del sublimado para nosotros dedicarnos el día de mañana básicamente a hablar solamente de muestras, solamente de pruebas y de cosas, para pasar a otra maquinaria que es muy, muy importante para mi criterio, que es la maquinaria del plotter. ¿Sí? Para hablar de esto, voy a hacer una pequeña interrupción. Igual si tienen alguna pregunta, háganla nomás sin ningún problema. Sí, hay dos preguntas. La primera dice, ¿las máquinas necesitan algún tipo de conexión especial? ¿Me puedes reformular la pregunta, por favor? Darling, no sé si la puede volver a escribir. Mientras tanto, vamos con la siguiente. Dice, para sublimar globos, ¿hay una máquina específica o se puede encontrar una máquina multifunción? Bueno, ya acabé de ver la pregunta de Darling, no hay problema. Las máquinas necesitan algún tipo de conexión especial. Si te refieres a la conexión de corriente,
En realidad, cuando hablamos de una maquinaria que sea como una plancha o una tiquelina que sí adquiere o que sí jala mucha corriente, necesitamos una conexión directa e instalación a tierra. No sé si es que a eso te referías. La impresora no, la impresora es una impresora que se podría conectar a cualquier tipo de computadora y podríamos trabajar, como te digo, con programas universales como Adobe Illustrator, que nos permite diseñar e imprimir al mismo tiempo sin ningún inconveniente. Ahora, para sublimar globos, ¿hay una máquina específica o se puede encontrar máquina multifunción? A ver, esta es una pregunta muy interesante que quiero responder porque me interesa bastante que entiendan que el sublimado se logra, de eso lo vamos a hablar un poquito más el día de mañana, pero quiero que entiendan que el sublimado nosotros tenemos, al hablar de planchas, hablamos de calor, ¿sí? Para poder sublimar nosotros necesitamos de 180 a 200 grados centígrados. Hablemos en Fahrenheit hasta 392 grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces, para nosotros poder sublimar, necesitamos que la pieza que vayamos a sublimar soporte este tipo de calor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un globo que es una superficie, un PVC o un material que no te aguanta calor, no lo podríamos sublimar. Existen varias técnicas que también nosotros las hemos abordado en algún momento, como la serigrafía, que nos permite hacer globos. Hay máquinas específicas para eso. Pero en realidad el sublimado no se puede hacer sobre globos, ¿sí? No sé si es que lo puede responder de una manera más concisa o si quieres alguna otra explicación, Melina. ¿O estamos bien para poder seguir con los otros tipos de maquinaria? O si tienen alguna pregunta más sobre eso. Igual quiero que me entiendan que el día de mañana también vamos nosotros a tratar de ir diversificando, porque en este momento vamos a conocer un poco más de la empresa, pero vamos a tratar de ir diversificando los campos en específico, ¿no? Para que ustedes me puedan entender mejor. ¿Ya? Sí, no, yo creo que está muy clara yo creo que ya te pude responder. Ahora, quiero pasar a otro campo muy importante, me permiten un momento, que es el campo del plotter. Vamos a pasar a este campo, que es muy interesante también. De ese vamos a tratar de hablar un poquito más rápido, ¿sí? Creo que, bueno, nosotros como diseñadores sabemos o entendemos que hay diferentes tipos de maquinarias para hacer nuestros emprendimientos. En este caso, por ejemplo, al hablar de un plotter, existen varios tipos de plotter, plotters de corte y plotters de impresión, plotters de impresión con tinta, como les había comentado. Y dentro de los plotters de corte existen diferentes tipos de plotters de corte. Plotters que nos permiten cortar cosas más gruesas y plotters que nos permiten cortar cosas más finas. Plotters que nos sirven solamente para hacer publicidad decorativa con adhesivo o plotters que nos sirven también para hacer reconocimiento de contornos, stickers y todo ese tipo de cosas. En el campo del plotter de corte, la misma maquinaria nos va a servir en diferentes campos. ¿Por qué? Porque nosotros, al adquirir un plotter de acuerdo al tamaño, nosotros tenemos desde un tamaño de 30 centímetros hasta el más grande que por el espacio no lo tenemos aquí, pero que es más o menos como algo así como que es de 1,60 m. En todos los campos nosotros lo podemos diversificar. La misma máquina nos puede servir tanto para hacer el primer campo como decoración vehicular, el segundo campo como señalética, el tercer campo que puede ser decoración de interiores, y el cuarto campo que a mí me interesa mucho, que me parece muy, muy interesante, que es el scrapbooking, o también ustedes pueden hacer corte en cartulina o cortes de algunos artículos que el día de mañana también les voy a traer para que entiendan que los plotters de corte, así como los plotters de corte láser o los CNC láser, nos van a servir para hacer este tipo de trabajo. Al hablar de un plotter de corte, nosotros entendemos que es una línea que trabaja con una cuchilla determinada para poder cortar un material, en este caso un adhesivo o vinil, ¿sí?
Siempre se necesita para poder plotear o cortar, necesitamos dos superficies. La base, que por ejemplo la tenemos aquí en un adhesivo normal. La base y la superficie superior que se va a cortar. ¿Sí? Por ejemplo, como es. En este caso, este es un sticker que está hecho con reconocimiento de contorno. Está impreso en un plotter ecosolvente, ¿sí? Y luego está pasado al plotter de corte y mediante una cámara reconocemos el contorno y hacemos el corte. Yo les he puesto aquí un ejemplo muy pequeñito de cómo se puede hacer el contorno de un plotter que tiene una cámara determinada. En realidad, este plotter tiene un rayo láser que nos permite reconocer los contornos, pero también hay de manera automática. Este es un campo muy, muy extenso en sí, porque no solamente podemos hacer, a veces como diseñadores nos limitamos o nos ponemos a pensar que solamente podemos hacer señalética o tal vez señalética para carreteras y todo ese tipo de cosas. Y no nos damos cuenta que podemos hacer también todo lo que son stickers para motos, para autos, para buses, para todo ese tipo de cosas con la misma maquinaria. También podemos hacer corte en materiales más gruesitos como tarjetería, cartulina, cómics o fieltro o diferentes tipos de materiales como cueros. De hecho, tengo algunas máquinas que cortan hasta balsa. Entonces, ante eso, yo quiero que entiendan que estamos diversificando nuestra misma maquinaria. El plotter de corte nos permite a nosotros, con una pequeña inversión, tener una muy fuerte herramienta para tener muchos campos a los cuales abordar. Lo más importante y lo que quiero incentivar en este momento es que ustedes, tal vez, si inician una microempresa, no se queden tal vez con la misma empresa que iniciaron. O si no les fue bien o quieren implementar otros proyectos, traten de diversificarlo de muchas maneras, porque no simplemente nos sirve para esto. Uno de los campos más grandes que tienen los plotters de corte, del cual no estoy hablando en este momento, y que quiero que lo entiendan, es el campo textil, ¿sí? El campo textil, el plotter de corte nos permite a nosotros plotear algo muy importante que se llama vinilo termoadhesivo, para textil o para camisetas o para gorras o también para diferentes tipos de productos que nosotros podríamos utilizar, ¿sí? Ante eso, nosotros ya tenemos un quinto campo el cual podríamos abarcar, que es el campo textil. Tengo clientes que han llegado a nosotros a comprar los plotters que específicamente quieren para el campo textil y nos comentan que quieren implementar cosas como pequeños bodys para bebés o pijamas o las camisetas personalizadas. De hecho, el polo que yo estoy utilizando en este momento fue cortado o fue personalizado con un plotter de. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tipo de maquinaria o podemos pasar a avanzar. Sí, hay una pregunta. Dice, ¿ustedes también se encargan del mantenimiento y reparación de estas máquinas? En realidad no les escucho mucho. ¿Ustedes también se encargan del mantenimiento y reparación de estas máquinas? Hay una pregunta. Sí, en realidad sí. En realidad nosotros tenemos todo el campo ya cubierto. La cuestión de la maquinaria sí. Nosotros tenemos suministros, nos encargamos del mantenimiento. Al momento de vender una máquina también le damos un pequeño curso de manejo, porque en realidad lo más complicado en el campo de la publicidad es el diseño. Y de hecho mi idea de llegar a ustedes es que entiendan que en la diversificación de maquinaria ustedes pueden abordar muchos campos y no preocuparse por las cosas como el mantenimiento, el uso, y que nosotros ya lo tenemos conquistado y que lo podemos tranquilamente compartir con ustedes al hacernos colaboradores, hablemos de esa forma, de un pequeño emprendimiento o de un pequeño negocio. No sé si tienen alguna otra pregunta justamente de esta maquinaria, algo que les haya tal vez que les haya interesado o que ustedes puedan decirme, bueno, esta máquina nos puede servir para tal cosa o algo más determinado. El tiempo de vida útil. A ver, nosotros tenemos, es muy buena tu pregunta.
Mireia. Nosotros tenemos varios tipos de maquinaria, tanto en el campo de sublimación, en el campo del plotter, en el campo textil o en el campo del gran formato, tenemos diferentes tipos de maquinaria. Y eso es muy importante que ustedes lo entiendan. La maquinaria se divide en tres grandes campos. Una que son la maquinaria home, o para nuestra casa, o para nuestro uso personal. La maquinaria que es semi-industrial, que tiene determinadas horas de uso al día. Por ejemplo, una máquina para que sea semi-industrial no se puede utilizar más de 3 a 4 horas al día. Y la maquinaria industrial, que se puede utilizar desde 8 horas hasta 24 horas al día. O sea, todo el día podría tranquilamente estar trabajando la máquina, ¿sí? La vida útil va a determinar qué tipo de maquinaria sea y qué tipo de trabajo tú le hagas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina home y tenemos un trabajo muy grande, nosotros en la home podemos trabajar alrededor de 1 a 2 horas diarias máximo, y el trabajo grande tal vez lo que podríamos hacer es extenderlo en el tiempo. Si nosotros tenemos que entregar, por ejemplo, unas 1000 tarjetas, y a ustedes les dicen, no, necesito que las tarjetas me las entregues en 2 días, imposible trabajar con una máquina home. ¿Por qué? Porque no podemos abarcar el tiempo de producción. Nosotros tenemos que trabajar con una máquina industrial cuando es algo de gran volumen. Pero nosotros, para poder iniciar, para poder arrancar, para poder comenzar a probar el mercado, tranquilamente podríamos iniciar con una pequeña máquina home, o en este caso las multifunciones de las que les estoy hablando son máquinas de casa. No son máquinas que nosotros las utilizamos para nuestros momentos libres o para iniciar un negocio. No sé si con eso te puede contestar tu pregunta de la vida útil. Aparte de eso, una máquina industrial, completamente industrial, tranquilamente te podría durar mínimo 5 años de vida útil, ¿sí? Por ejemplo, este plotter es un plotter industrial que tranquilamente te puede durar 5 años. En ese tiempo, nosotros como empresa también te damos el respaldo técnico con los suministros, repuestos, mantenimientos, para que este plotter siga funcionando. Hay maquinaria que es un poquito más complicada, como las planchas. Las planchas o las sublimadoras de calor sí te duran algunas niquelinas 5 años, porque las fábricas mismo nos dan ese tipo de garantía. Pero hay maquinaria que en realidad te va a durar alrededor de 3 meses, de acuerdo a la máquina que sea. Bueno, nosotros no tenemos en existencia esa maquinaria porque la que menos dura es 1 año, pero eso no significa que la vida útil significa que te vaya a durar la máquina. Nosotros llevamos ya 12 años en el mercado, 10 años en el mercado local, más o menos 12 años en el mercado nacional, y tenemos clientes hace más de 8 años que siguen con su misma plancha, o hace más de 8 años o 10 años que siguen con su mismo plotter. Entonces es una máquina de acuerdo a la necesidad que tú tengas, al trabajo que tú tengas y a lo que se vaya a hacer, ¿sí? No sé si tenemos alguna otra pregunta sobre este tipo de maquinaria, sobre los plotters de corte, algo que les puede interesar más. ¿No? Creo que podemos seguir con la siguiente máquina. Es una de las máquinas que a mí más me gusta, ¿sí? Porque es un campo sumamente extenso. Y el cual, me gustaría abordar de una manera diferente. No sé si logramos ver, bueno, sí creo que estamos más claros ahí. Sí. Perfecto. Esta pequeña máquina que tenemos aquí es una máquina de corte y grabado láser, ¿sí? Es una máquina de un pequeño formato. Esta máquina, estamos hablando de una mesa de 40 por 60 centímetros. Aunque la máquina físicamente pueda medir 1,5 metros o 2 metros, el área de corte de la máquina son 40 por 60 centímetros. ¿Qué nos hace esta máquina? Al hablar de una máquina de corte y grabado, mediante en este caso es una máquina con una tecnología CO2, ¿sí? Utiliza un tubo mediante una conexión de corriente
hace una luz, un halo de luz invisible que mediante un lente nos hace un grabado o nos hace un corte, ¿sí? En este caso, yo pienso que ustedes sí están familiarizados con algunas de las máquinas que les estoy hablando, pero la diversificación de esta máquina es lo mejor o lo que a mí más me interesa indicarles. En realidad, nosotros tenemos artículos como, por ejemplo, señalética en acrílico, señalética en alto relieve, todo lo que son letreros y todo ese tipo de cosas que podemos hacer en este tipo de máquinas. Fuera de los artículos en 3 dimensiones que podríamos fabricar, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia nosotros nos encargamos de hacer muchos artículos como los protectores faciales en este tipo de máquina, que nos hacía el corte en el acrílico y también el corte de la lámina superior para poderla utilizar, ¿sí? También pasamos a artículos publicitarios. Podemos nosotros fabricar nuestros propios artículos. Pueden ser llaveros, pueden ser tomatodos, ¿sí? Todos estos con materiales adecuados también para que se puedan grabar. Nosotros, como nuestra empresa trata de diversificar todos los campos, por ejemplo, este es un menú que está con un grabado igual láser, ¿sí? De altísima calidad para eso. En realidad, cuando ustedes visitan nuestra empresa, nosotros les damos una indicación de para qué o qué tipo de cosas podemos hacer con cada máquina. Lo que quiero que entiendan que esta máquina no necesita en sí que nosotros podamos facilitar algún producto, porque con materia prima, como puede ser el MDF o balsa o acrílico, que ya viene en bruto, ustedes pueden fabricar un sinnúmero de artículos. Tengo clientes, por ejemplo, que tienen utilizando este tipo de maquinaria para hacer etiquetas para ropa o para hacer etiquetas para todo lo que son jeans y todo ese tipo de cosas. Tengo otros clientes que utilizan para hacer rompecabezas, para hacer también figuras para que pinten los niños, y otro campo muy grande que lo utiliza para la publicidad. Porque en sí, ahora que vamos a dar una pequeña vuelta por nuestro local, van a ver que nosotros podemos grabar cosas muy pequeñitas como un esfero, puede ser, hasta cosas muy grandes, de acuerdo al formato de nuestra máquina, como puede ser una madera grande, un acrílico grande, todas con altísima calidad de impresión o con altísima calidad de grabado, ¿sí? En esta máquina, en realidad, quiero que se concentren en el hecho que el campo de la publicidad es muy amplio, ¿sí? Tengo muchos clientes que la utilizan también para hacer el corte de tarjetería, ¿sí? La tarjetería con altísima, o la tarjetería con la mejor calidad posible es la tarjetería con grabado láser, ¿sí? Que el corte es mucho más detallado, mucho más determinado, y que el día de mañana vamos a ver con más detalle algunos de los ejemplos que les puedo mencionar. Ahora, nosotros en esta máquina podemos jugar también con luz, como por ejemplo esta pequeña lámpara 3D que nos permite poder ver imágenes, ¿sí? De acuerdo al vector o que hayan diseñado, que es muy sencillo, ¿sí? También pueden utilizar materiales anodizados, ¿sí? Anodizado significa que tiene un tipo de pintura superior que va a cambiar de color al momento de nosotros utilizar el grabado. Y también puede abarcar los campos como, por ejemplo, hacer sellos corporativos, sellos secos. Puede abarcar campos como el campo más grande que a mí me gusta, que es el textil, donde ustedes pueden tranquilamente en zapatos hacer cortes, o también pueden hacer cortes en telas como vestidos y todo ese tipo de cosas. Lo más importante en estas máquinas, lo que quiero que me entiendan, es que se van a identificar por dos cosas. Una, el área de trabajo. El área de trabajo nos va a delimitar lo que nosotros podemos fabricar o lo que nosotros podemos inventar nuevamente, porque hay artículos como un jarro que tranquilamente lo podríamos grabar, ¿sí? Pero que es un artículo que nosotros compramos. Y la segunda cosa, el poder de la máquina. En realidad, dentro de nuestra maquinaria, la máquina con menos fuerza de tubo láser es de 40 watts, porque a nosotros nos interesa que por lo menos atraviese un MDF de 3 líneas, ¿sí? Es algo para nosotros muy básico.
Esta máquina, por ejemplo, de 40 por 60, vino con un tubo de 80 watts, ¿sí? En las máquinas láser, los watts de potencia, así sean 10 watts de potencia, o sea, la diferencia de 40 a 50 watts es mucha diferencia en el uso que le podamos dar. Por ejemplo, tengo clientes que hacen letras corpóreas, letras en goma eva y todo ese tipo de trabajos que necesitan una fuerza muy grande en la máquina, pero tal vez no un área tan grande, porque las letras tranquilamente podrían abarcar 40 por 60 centímetros, pero la fuerza de la máquina tendría que ser superior. Ante esa necesidad, nosotros hemos implementado maquinaria como esta, que es pequeña, pero con una gran fuerza, ¿sí? No sé si es que me pudieron entender sobre la máquina de grabado y corte láser. Si tienen alguna pregunta, porque esta máquina en realidad es muy interesante, puede ser muchos campos, o podemos ir pasando a otro tipo de maquinaria también. Miguel, una pregunta. ¿Qué elementos necesita para el mantenimiento de esta máquina? No le escuché, Carlitos. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué elementos o qué necesita para el mantenimiento de esta máquina? A ver, existen dos tipos de mantenimientos. En la maquinaria existen, bueno, en toda nuestra maquinaria existe dos tipos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo y el mantenimiento necesario. El mantenimiento preventivo en realidad es el que nos va a permitir a nosotros el que dure más nuestra máquina o que la vida útil de nuestra máquina se extienda. Normalmente en algunas maquinarias el mantenimiento preventivo lo hace el mismo usuario. Al momento de decir, por ejemplo, en esta máquina se compone de varias máquinas más, ¿sí? Dentro de esta, nosotros tenemos en la parte baja un chiller o una pieza que nos permite enfriar el tubo para que este dure más tiempo de vida útil. Por ejemplo, el chiller necesita el cambio de agua cada mes o cada 2 meses, ¿sí? Para que no se creen ningún tipo de bacterias o hongos dentro de la máquina. Eso lo hace el usuario. Eso es un mantenimiento preventivo. En realidad no necesitamos, en casi toda nuestra maquinaria no necesitamos de elementos específicos para el mantenimiento. Por ejemplo, lo más importante en esta máquina es que esté engrasada y que esté alejada del polvo. Eso lo podemos hacer con franelas húmedas, igual con grasas o aceites determinados que nosotros les indicamos al momento de adquirir la máquina. Los mantenimientos necesarios normalmente se hacen una vez al año. Cuando ya la compran, toda nuestra maquinaria tiene garantía de 1 año. El primer mantenimiento es gratuito, ¿sí? Y les dejamos indicando al cliente también mantenimientos preventivos o ajustes de la máquina que se pueden llegar a averiar con los movimientos, con las vibraciones, con el paso del tiempo o con el trabajo. Sí, no sé si Carlos puede contestar a su pregunta con eso. Sí, Miguel, muchas gracias. Ya. Ahora, ¿en cuánto están valoradas las máquinas en el mercado? Me pregunta Marina. Como les decía, hay diferentes tipos de maquinaria, ¿sí? Nuestra maquinaria, nosotros tenemos solamente el campo, en las máquinas, por ejemplo, las planchas tenemos 3 campos. El campo económico, el campo medio y el campo de altísima calidad, ¿no? O lo manejan como económico, normal o premium, ¿sí? En el campo de las máquinas láser, en realidad por la cantidad de trabajo que tienen que hacer o por las exigencias del usuario, en este caso nuestra empresa es muy exigente en el acabado, necesitamos que por lo menos 2 milímetros se note muy claramente, ¿sí? No sé si lo pueden ver, aquí no hay más de 2 milímetros y se nota muy claramente. Estamos utilizando maquinaria media alta, ¿sí? Entonces, el costo de la maquinaria a un precio normal no va a ser el mismo en diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, la máquina que más se vende en el mercado es de 1,30 m por 90 centímetros en el campo de láser, ¿sí? 1,30 m por 90 centímetros pueden partir máquinas desde $6,500, ¿sí? Nosotros, la más económica que tenemos en ese mismo formato, en la calidad que nosotros manejamos, son $8,500, ¿sí? No es mucha diferencia, pero a la larga, en el uso, en el trabajo, para nosotros es una gran factibilidad porque la vida útil de la máquina es mucho más grande, ¿sí? En el mercado, como te digo, Marina, se pueden valorar en muchos precios,
pero un ejemplo claro que te puedo dar es que tú para comprar un auto, por ejemplo, tú no puedes comparar marcas como Toyota y Chevrolet, porque por más que las dos hagan lo mismo, los dos tienen un costo diferente, pero en realidad es abarcado a las piezas de fabricación y también a la vida útil del producto. ¿Sí? Exacto. No sé si con eso está contestada tu pregunta o quieres reformular alguna otra inquietud con eso. Bueno, seguimos. Dentro de esta maquinaria, como les habíamos hablado, nosotros pasamos de la maquinaria de sublimación a la maquinaria de corte, que es un plotter de corte mecánico, y luego tenemos los CNC láser o máquinas cutting engraving o de corte y grabado, ¿sí? Que son este tipo de maquinarias. Tengo otra pregunta que me dice, ¿qué software utiliza? Verá, esta también es una pregunta muy, muy interesante, que me interesaría en realidad ampliarnos mucho más porque el software es algo muy importante para nosotros como diseñadores. No es lo mismo diseñar en Paint o que diseñar en Illustrator, ¿no? El software que utilizan todas nuestras máquinas está abarcado para el campo gráfico. Y con eso quiero contestarte todo. Tú tranquilamente, Carlos, podrías diseñar en Illustrator, podrías diseñar todos los programas de vectores, puedes diseñar en AutoCAD, puedes diseñar en CorelDRAW, sin ningún problema. Y nuestra máquina está capacitada para reconocer todos tus vectores o todas tus líneas. Cuando hablamos de maquinaria como esta, no precisamente sirve para grabar o para cortar vectores, sino también hay una gran factibilidad en las fotografías con los degradados. Espero que se logre ver un poco bien. Esta es una tela muy fina, ¿sí? Es un cuero sintético muy, muy finito, de menos de 1 milímetro de espesor, que está grabado con una máquina como estas, pero con tiempo determinado, con fuerza determinada y a velocidad determinada. Todo eso nos permite nuestra máquina fluctuar o nos permite manejar desde un software específico de la máquina, ¿sí? Cada máquina tiene un software. En las máquinas industriales nosotros manejamos, por ejemplo, en la máquina láser, por ejemplo, el software es el RD-Word, pero en las máquinas de impresión trabajamos con Photoprint o software especializados para eso, ¿sí? Es un campo un poquito grande, pero lo que más quiero que les interese es que si nosotros sabemos manejar Illustrator, tranquilamente podríamos manejar cualquier maquinaria que estamos dentro de este local, porque reconoce o es factible para los formatos de diseño, como AI, como .eps o el formato que ustedes utilicen para diseñar. Algo que quiero recalcar o algo que quiero que ustedes averigüen o si tienen más preguntas lo podemos charlar en este momento, es algo sobre el sistema de color. Cuando ustedes tienen un software especializado, lo más importante ahí es que el sistema de color también sea especializado. Por ejemplo, cuando hablamos de la impresión, nos volvemos de nuevo al sublimado, disculparán. Cuando hablamos de la impresión, el software que nosotros utilizamos es un software profesional. Ahorita, bueno, está entre uno de los números unos del mundo, que es el Photoprint, ¿sí? El Photoprint nos permite pasar de la imagen de una computadora a la tela con altísima calidad de impresión, pero utilizando un sistema de color ICC. Supongo, como ustedes están en clases de diseño, no sé qué, como veo tantos participantes, no sé si está toda la carrera o si están desde los primeros ciclos. Supongo que allá en los últimos ciclos ustedes van a hablar sobre los sistemas de color ICC, porque es algo que a nosotros como diseñadores tendría que ser una herramienta básica o tendría que ser como nuestro pan de todos los días, porque eso nos va a hacer o nos va a permitir garantizar nuestro trabajo. Uno de los errores más grandes, que no lo han preguntado aquí, pero quiero con esta cuestión del software, quiero ampliarlo un poquito más. Uno de los errores más grandes para los diseñadores cuando quieren diseñar, por ejemplo, en sublimación, es que diseñamos en CMYK.
porque nosotros tenemos preinstalado nuestro chip al hecho de decir, nosotros vamos a diseñar para imprenta que se divide en 4 colores o en realidad para hacer revistas, para hacer libros o para todo lo tipo de imprenta, ¿no? Entonces, no entendemos que hay muchos otros campos más que se abarcan dentro del diseño gráfico y para eso, por ejemplo, para sublimación diseñamos solamente en RGB, ¿sí? Ya no diseñamos en CMYK como para impresión igual. Lo podríamos charlar, lo podríamos hablar más ampliamente y podríamos resolver algunas inquietudes que sé que ahora las estoy formulando con este tipo de preguntas, pero quiero que entiendan que nuestros formatos de diseño en Illustrator nos tienen que ser muy flexibles para de acuerdo a la máquina adaptarnos. Hay máquinas como esta que sabemos que se van a transformar en escala de grises una fotografía o automáticamente vamos a grabar o a cortar vectores, es mucho más sencilla. Pero hay máquinas como esta que nos va a jugar con colores, con degradados, con máscaras de recorte, que es mucho más compleja o mucho más extensa. No sé si con eso, Carlos, pude contestar tu pregunta. Listo. No sé si, Carlos, tenemos algún tiempito más para poder dar una pequeña vuelta en nuestro local para que vean más o menos a lo que quiero llegar. Yo Tenemos un creo, problemita con el audio que no. podríamos tener tal vez unos 20 minutos más. Ya, perfecto. No nos vamos a demorar mucho. Me interesa el hecho de que ustedes puedan ver un poco más de la maquinaria en sí. No tanto del trabajo, porque eso vamos a ver el día de mañana, pero sí de la maquinaria que estamos conversando en este momento. Como les decía, este campo es el campo del pequeño formato. Ustedes ya me entienden que es un plotter de corte, ¿sí? Ustedes ya saben que es un plotter de impresión, que son dos formatos totalmente diferentes, ¿sí? Pero también hay maquinaria suplementaria que también nos sirve para varios campos, como las botoneras, como las emplasticadoras, ¿sí? O laminadoras que nos permiten hacer este tipo de trabajo o laminar para que el producto sea de mejor presentación, como tarjeterías o tarjetas de presentación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pasando por planchas muy pequeñas, ¿sí? Planchas de bolígrafos, que también lo podríamos abordar, ¿sí? Máquinas de corte manual. Uno de los campos más grandes y más interesantes que quiero que averigüen, o si gustan pueden hacerlo de manera personal conmigo, es el campo de maquinaria Brother, ¿sí? Brother tiene un campo muy amplio y muy diverso. A veces cuando nosotros queremos hacer un nuevo emprendimiento, nos gusta que la máquina, bueno, a mí me he topado con clientes que dicen, bueno, yo necesito que esta máquina me haga de todo prácticamente, ¿no? Entonces, hay máquinas como Brother, empresas como Brother que nos permiten tener no solamente plotters de corte, sino también máquinas como esta, que es una bordadora, ¿sí? O como esta de acá, que es una impresora. Todas en la misma marca. ¿Cuál es el beneficio de eso? Es que todas hablan el mismo idioma. Si nosotros queremos, por ejemplo, unir el plotter de corte con la máquina de bordado o la impresora, lo podemos hacer sin ningún problema. Eso también es un campo que deberíamos abordar. Luego podríamos ampliar un poco más. Es muy interesante. También las impresoras de tarjetas PVC o credenciales, ¿sí? Hay una marca muy buena, la cual están viendo es Zebra, es número 1 a nivel mundial. Y marcas como, esta es una marca Ricoh, ¿sí? Es una de las mejores en sobras, que es una de las mejores máquinas para sublimación, ¿sí? En el campo de pequeño formato yo creo que hemos abordado todo. No sé si tienen alguna pregunta con este tipo de maquinaria que acabo de ver o pasamos un ratito al local para que ustedes vean más o menos en qué nomás podemos diversificar. Y vamos a ver como quien diría las máquinas en acción. Listo.
Pasamos a nuestro campo. Bueno, en realidad en nuestro local existe mucho tipo de maquinaria que existe, que hace diferentes tipos de trabajos, tanto como las máquinas para grabado láser, ¿sí? Dentro de esto ustedes pueden haber artículos, hacer artículos en acrílico, artículos con grabado, artículos con sublimación, ¿sí? Y cosas que se funden en varias maquinarias. Por ejemplo, este artículo está creado con una máquina de corte, ¿sí? Sobre vinil y una máquina de impresión láser en la parte de atrás para hacer la pantalla posterior, ¿sí? Así va a haber un sinnúmero de maquinaria también como las máquinas que hacen sublimación en gran formato, ¿sí? Para hacer cojines, para hacer camisetas, para hacer almohadas. Y pasamos al gran campo del grabado láser. El grabado láser se puede hacer en todos los tipos de artículos, ¿sí? Podemos hacer, como les mencionaba hace un momento, llaveros, ¿sí? Podemos hacer tranquilamente bolígrafos, como este, que está con grabado láser. Artículos en 3 dimensiones. Podemos hacer tomatodos, podemos hacer todo lo que son, podemos hacer flash memories, ¿sí? Bueno, y nos vamos a ampliar mucho con 2 o 3 maquinarias porque es en realidad el campo muy, muy grande. Ahora quiero que pasemos rápidamente a un campo que es el área de producción en gran formato, ¿sí? Permítame un momento, vamos a ir al área de gran formato. Igual si tienen alguna pregunta lo pueden ir haciendo o la pueden ir formulando y nosotros vamos pasando a nuestra maquinaria porque me interesa que vayan entendiendo cómo se va fabricando, ¿no? Aquí tenemos un campo de gran sublimación, 80 centímetros, que entra un papel de 1,60 m y acá tenemos una plancha doble bandeja de 1 metro por 80. Esto ya podríamos abarcar a un gran formato porque ya tenemos una impresión grande y una plancha grande. Desde las máquinas pequeñas ustedes hacen lo mismo, o sea, el principio es el mismo. Hacen una impresión sobre un papel especial, sobre una tinta especial y luego lo planchan en una máquina especial que es de calor. También tenemos en gran formato las máquinas láser de corte. Esta, por ejemplo, es un formato de 1,30 por 90, ¿sí? Y pasamos a las máquinas de gran formato que son de impresión ecosolvente. Este es un plotter de 1,60 m. El día de mañana yo les voy a tener preparado artículos o cosas para que las vean funcionar a cada una de estas máquinas, porque es una de las cosas que más me interesaría mostrarles, ¿sí? Listo. Vamos a pasar rápidamente a las áreas de producción. Nosotros como diseñadores sabemos que el primer trabajo comienza en el diseño, pero no solamente se queda ahí, sino podemos estructurar nuestro trabajo en cosas muy, muy importantes como fábricas textiles como esta, ¿sí? Donde nosotros tenemos el artículo. Por ejemplo, en este momento estamos fabricando mascarillas y se fundieron las máquinas. Aquí vamos a ver un producto terminado, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una mascarilla, ¿sí? Pero se fundieron varias máquinas. En primer lugar, el plotter la máquina láser de corte, donde cortamos las capas de la mascarilla, la máquina de sublimación, donde hicimos el sublimado, y esta fábrica de costura, donde hacemos la unión de todo este tipo de producto para tener un producto determinado o terminado, listo para poderlo entregar al usuario. En este campo es igual en todo, ¿sí? Nosotros comenzamos con una matricería, ¿sí? Cortamos, sublimamos para poder tener un producto terminado, ¿sí? Este es un campo de gran formato o
de formato que ustedes pueden utilizar más en el sentido de producción, ¿sí? Y el cual también nosotros lo facilitamos para que el cliente final, en este caso el usuario final, también tenga los artículos en blanco. No sé si tienen alguna pregunta con esto, o con esto igual yo ya podríamos terminar para que ustedes puedan tranquilamente organizar toda esa información. Si ustedes el día de mañana también necesitan hacerme alguna pregunta más mientras hacemos algunos ejemplos, me gustaría que interactuemos o que vean más o menos todo lo que nosotros podemos hacer y en todo lo que podemos facilitar el servicio. Eso es. Ahora, una última cosa. Dentro del campo del sublimado, como les decía, nosotros podemos abarcar campos textiles, ¿no es cierto? Pero también podemos abarcar campos rígidos, ¿sí? Como aluminios o cosas así que se podrían hacer presentaciones, pero también podemos utilizar la misma máquina, por ejemplo, de grabado láser para hacer este tipo de trabajo. Sí, eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Dentro de los campos existen muchas diversificaciones. Sí, con esto yo creo que ya más o menos he podido hacerles entender o hacerles más o menos partícipes de cómo más o menos funcionan las empresas, qué campos tienen que estar determinados para que un producto llegue a su final. Una camiseta, por ejemplo, necesita el sublimado, la impresión, luego de eso necesita la confección para que sea el producto terminado. Pero lo más importante es que la máquina principal, que es la sublimadora, nos permite hacer un sinnúmero de campos para poderlo utilizar. Igual se transfiere a lo que es la máquina de grabado láser, también se transfiere a lo que es los plotters de corte y también a todo lo que son las maquinarias suplementarias como botoneras, máquinas laminadoras y todo ese tipo de cosas que el día de mañana me interesaría mostrarles más con ejemplos para que me entiendan determinadamente para qué sirve cada una de las máquinas o en qué las podemos utilizar.